Buenas noches, soy el alumno Contreras Rodríguez y vamos a hablar sobre el sistema métrico, el sistema inglés de medidas. El sistema busca dar unidades a las magnitudes físicas básicas y las derivadas. Esas son las unidades básicas, y aquí está su unidad dada por el sistema internacional y su símbolo, como el metro, el AM. Esas son unidades derivadas, que es la combinación de las magnitudes básicas con sus respectivos símbolos. Este es el sistema inglés y anglosajón ocupado en Norteamérica y en la Gran Bretaña. Estas son medidas de longitud, el pie, que es una de las más ocupadas junto con la pulgada en ingeniería. Estos son volúmenes sólidos y líquidos dentro del sistema inglés. Las escuadras son herramientas que se ocupan para la medición de cortes o con exactitud. Hay escuadras básicas de comprobación para ciertas medidas, escuadras de para estructuras, escuadras de precisión para un ángulo 90 grados exactos, pincelados para hendiduras, escuadras micrométricas para medidas exactas y buen nivel. Y los mármoles son piezas de granito que se ocupan para el corte. Tienen ventajas sobre cualquier otro material, ya que no son magnéticas, no se rayan, resisten grandes temperaturas y no les afecta la humedad. Hablar de los calibradores Vernier. Mi nombre es Guerrero González Juan José. Estos calibradores sirven, como se muestra en la imagen de abajo, para medir exteriores, para medir interiores y para medir profundidad, así como también para medir peldaños. O sea, son instrumentos de medición. Se usan de la forma mostrada en las imágenes. Seguidamente encontramos el primer tipo, que son los más normales, que son los tradicionales. Tienen dos escalas de doble entrada, una en milímetros en pulgadas y otra Vernier móvil, que es la que observamos aquí. Luego los con reloj, estos se parecen a los primeros, pero en lugar de tener la escala Vernier móvil cuenta con reloj, lo que los hace mucho más preciso. Y aquí lo observamos. Luego, seguidamente, que son los más actuales y modernos, tenemos estos que son los digitales. Tienen un microprocesador, y este microprocesador calcula la posición de las mordazas y muestra la medición en una pantalla LCD, como se muestra aquí en la figura. Mi nombre es Eli Ignacio Juárez y, retomando la exposición, un micrómetro o tornillo de Palmer es un instrumento de medición cuyo principal funcionamiento es el de obtener las dimensiones de un objeto con alta precisión. Existen diferentes tipos, entre ellos el micrómetro exterior, que nos permite calcular, por ejemplo, el grosor de una placa o el diámetro de un alambre. El micrómetro interior, que nos permitiría calcular el diámetro de un barreno, por ejemplo. Y el micrómetro de profundidad, que, retomando el ejemplo anterior, nos permitiría calcular la profundidad de dicho barreno. Se pueden clasificar también dependiendo de la forma en la que nos arrojan los datos. Existe el analógico, el digital y el de carátula. El de carátula es muy similar al digital, solo que tenemos que ver bien hacia dónde apunta la aguja. Por último, en el analógico, en la parte superior de la escala nos arroja los milímetros, en la parte inferior las decenas de milímetros, y en la parte de los nonios nos arroja las centésimas de milímetros. Mi nombre es Wendy Flores Carmona. Daré comienzo al tema 2, que es mecánica de corte de materiales. La profundidad de corte, como bien dice, es la profundidad que se arranca de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta. Al realizar mecanizados de desbaste, se utilizan filos que nos brinden mayores profundidades de pasada y velocidades de avance. Sin embargo, para las operaciones de acabado se requiere una profundidad de corte menor. En cuanto a la velocidad de avance, se cabe destacar que a altas velocidades se obtiene buen control de viruta, menor tiempo de corte, pero el riesgo más elevado de rotura de la herramienta. Por el contrario, a bajas velocidades se obtiene viruta más larga, mejora la calidad del mecanizado y mayor coste del mecanizado. Velocidades de corte. Estas velocidades de corte las han determinado los productores de metales y fabricantes de herramientas de corte como las más convenientes para una larga duración de la herramienta y el volumen de producción. A continuación se muestran algunas fórmulas del cálculo de la velocidad, tanto en pulgadas como en milímetros. Hola, mi nombre es Ángel Oseguera y les voy a explicar el tema de flujo de plástico del metal y fuerzas que intervienen. Los procesos de formación de metales comprenden un amplio grupo de procesos de manufactura, en los cuales se usa la deformación plástica para cambiar las formas de las piezas metálicas. Cuando se deforma de manera permanente un material, se le conoce como deformación plástica. Esto debido a que aplicamos un esfuerzo a una muestra, de tal forma que pierde la capacidad para regresar a la normalidad. Dentro de las fuerzas que intervienen, tenemos las fuerzas internas, en procesos como doblado, plegado, trefilado, embutición, y las fuerzas externas, en procesos como forja, extrusión y estampación.
Mi nombre es Hugo Ernesto Gaspariano Mendoza y ahora vamos a hablar acerca de los tipos de viruta. Viruta discontinua. Se genera cuando se maquinan materiales frágiles a bajas velocidades de corte. La viruta se forma en segmentos separados, obteniendo una superficie irregular. Viruta continua. Se genera cuando se cortan materiales dúctiles a velocidades altas con avance y profundidades pequeños, se forman virutas largas y continuas, obteniendo un buen acabado de la superficie. Después tenemos la viruta continua con acumulación en el borde. Se genera cuando se maquinan materiales dúctiles a velocidades bajas o medias de corte. La fricción entre la herramienta y la viruta causa la adhesión de porciones de material en la herramienta y en la superficie de corte, afectando tanto a la herramienta y ocasionando una superficie rugosa. Después tenemos la viruta dentada. Estas virutas son semicontinuas, poseen una forma de diente de sierra y está asociado con metales difíciles de maquinar cuando se ocupan velocidades de corte elevadas. Eso sería todo, muchas gracias.